A los hermanos que nos están viendo en los videos, a través de los videos, muchas bendiciones, hermanos. Desde acá, desde Lima, Perú, de la Iglesia Misión Cristiana Camino de Fe, del distrito de Breña, estamos nosotros continuando con las enseñanzas de Madurando en el Servicio. Estamos en el capítulo 6 de la sección 4. El papel de la intercesión, el alcanzar al mundo para Jesús. Una iglesia modelo para la oración y las misiones. En el libro de Hechos encontramos una iglesia que para nosotros es de interés especial, porque era una iglesia que oraba y tenía una mente misionera. La primera iglesia gentil que algunos dirigentes de renombre en el cristianismo primitivo se encontraba localizada en la ciudad de Antioquía, en la costa norte de Siria. Entre sus dirigentes se encontraba Lucas, y nos dice en Hechos 13, del 1 a 3. Gloria a Dios. Manaén y Saulo, mientras estaban orando, ayunando y adorando al Señor, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Después de que ayunaron y oraron, les impusieron las manos y los enviaron. Estos 3 versículos sostienen 6 ideas que nos ayudarán a comprender la clase de gente que Dios usa para alcanzar al mundo. 1. Eran ministros de la palabra. Según los profetas y maestros que nos dice el versículo 1, sabemos que eran obreros instruidos en la palabra de Dios. Todo el que es obrero en el trabajo del Señor, en la viña del Señor, tienen que ser personas preparadas y personas equipadas. No se puede levantar cualquiera solamente porque escuchó un seminario o porque comenzó a leer la Biblia sin haber seguido los estudios necesarios para poder saber en qué momento o cómo tienen que desempeñar el trabajo para el Señor. 2. Eran obreros dedicados a la oración. Servir al Señor era su práctica que tenían mediante su adoración. Daban la bienvenida a Dios en su mundo diario. Su santa presencia en medio de ellos era la fuente de su vida espiritual. Eso es lo que nosotros como obreros tenemos que saber. Tenemos que ser dedicados a la oración, hermano. Como obreros tenemos que ser dedicados a la oración. Nuestro estilo de vida debe ser un estilo de vida de oración en todo, en cuanto hablas, en cuanto caminas, en cuanto trabajas, en cuanto sirves. Ahí vas dando testimonio de lo que tú eres verdaderamente un servidor de Dios. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios tiene que estar en medio de ti, y lo que es demostrar tu vida espiritual, cómo caminas y cómo avanzas. No se puede caminar pensando en las circunstancias. No se puede. Nosotros no podíamos ser obreros de Dios si estamos mirando alrededor de lo que nos sucede y no de lo que Dios quiere, tanto para nosotros como para el ministerio. Eran obreros que conocían la disciplina del ayuno. Ellos usaron estos métodos con los que pudieron someter sus cuerpos al control del Espíritu Santo. Cuando ayunas estás diciendo que eres un ser espiritual antes que un ser físico, porque estás dejando el alimento que a nada espiritual te lleva, sino más bien nos lleva a engordar, a hincharnos más en cuanto a lo que es comida, y así de igual manera debemos de dedicarnos para nosotros también engordar en la vida espiritual. Mediante el ayuno es donde tú le vas a indicar a Dios que verdaderamente estás sometido a su voluntad y que más te interesa a ti. Tener comunicación con Él, conocerle a Dios más, ¿para qué? Para que puedas con mucha confianza entrar a su presencia. Es la forma como tienen que ser los obreros. Aquí dice, eran obreros que conocían la disciplina del ayuno, o sea que ellos no pasaban sin tener su ayuno personal. 4. Eran obreros que escuchaban y obedecían la voz del Espíritu Santo. Ellos buscaban la dirección para sus vidas y la de la iglesia, y entraban a su presencia y se mantenían en sintonía con Él. Ellos entraban a la presencia y el Espíritu
Espíritu Santo se unía a su espíritu. Ellos caminaban juntos y ellos solamente caminaban en base a la dirección de lo que el Espíritu les guiaba. Si nosotros no sabemos, hermanos, escuchar la voz de Dios, si nosotros no entramos en esa sintonía que entraron los discípulos, nosotros vamos a caminar a la deriva siempre. Por más palabras que hemos recibido, por más que hayamos escuchado, hayamos asistido a tantos seminarios o clases, si no lo aplicas a tu vida, de nada te sirve. Absolutamente de nada. Y después, cuando hay algo, algún comentario, alguna conversación, se interviene. Ah, no, pero esto es así. Ah, no, pero esto es acá. Pero esto yo creo que era así. Crees o más o menos participas por el conocimiento, por la mente. O tal vez se participa para que se diga que conocen, para que se diga, los demás digan que sí saben. Pero tu vida espiritual, ¿cómo está? ¿Estás en sintonía con el Espíritu? ¿Estás verdaderamente recibiendo la dirección del Espíritu Santo? ¿Estás entregándole el día? ¿Estás pidiéndole que no te suelte durante el día? De acuerdo a cómo tú vives en la palabra, es como Dios se regocija en ti. Amén. Amén. Gloria a Dios. Eran miembros de oración. Nos están mostrando que conocían que la oración y el ayuno era una parte muy importante de su ministerio misionero. Sus misioneros se veían respaldados como un pueblo que ora. Hermanos, si nosotros no oramos, no respaldamos esta iglesia. Si todo lo que está sucediendo, cada uno ora por su cuenta, estamos solitos, cada uno orando por sus necesidades, viendo lo que está pasando, pero ¿en qué momento nos unimos para orar por nuestra iglesia, para orar por nuestros pastores, para orar por los misioneros? ¿Cuándo nos unimos? Acá tenemos misioneros, hermano. Hasta ahora no se levanta uno. Hermano. Tal vez por lo que no se intercede por ellos. De nada sirve que estemos hinchándonos en conocimiento, hermano. De nada sirve si es que no lo aplicamos. Amén. Amén. Tenemos que estar respaldados por la oración. Miren, si yo anoche me llama el pastor Hernán y me dice: Pastor Adorita, sí, le digo: Pastor, ¿qué está pasando contigo? Así de frente, ¿qué está pasando contigo? ¿Por qué, pastor? No quiero saber qué está pasando contigo. Bueno, sí, le dije lo que estaba sucediendo, ¿no? Lo que estaba, cómo me encontraba. ¿Por qué le digo? Porque el Señor me ha puesto carga fuerte por ti. Y en la noche me voy a ver a mi hija porque la había visto, estaba dedicada. Y me dice: mamá, ¿has visto en internet, en Facebook, ¿cómo se llama? En tu correo? No, me digo: ¿qué pasa? De Puerto Rico están orando por ti. Están orando por tu salud. Y ahí está, me dice, y mira, y lo abrió mi celular y lo leyó ella. Aquí está. No, estaban orando por la pastora Dora Mesías de Perú. Gloria a Dios, hermano. Entonces, ¿qué cosa está sucediendo? Que Dios está moviendo gente, está moviendo a otros, hermanos. Toda la iglesia de Puerto Rico, hermano. Dice que estaban en un culto, en plena iglesia, y estaban orando por mí. Entonces, ¿y mi iglesia? ¿Y donde nos reunimos, donde nos congregamos? ¿Cuándo oramos? Aunque sea el domingo, después del culto o antes del culto, venir temprano y nos ponemos, aunque sea una hora, a orar. No, hermanos, está llegando hasta después que comenzamos el culto. Entonces, ¿cómo queremos avanzar? ¿Cómo queremos que la iglesia se levante? Si acá el pueblo de Dios, la iglesia primitiva, era un pueblo que respaldaba a sus miembros, porque con la oración. Era un pueblo que oraba. Era una iglesia entregada al respaldo de sus misioneros. Cuando les impusieron las manos, unieron sus vidas a quienes eran enviados, y ellos continuaron apoyándoles en todas las formas posibles. Sus misioneros no fueron olvidados. La iglesia de Antioquía nos da una enseñanza práctica sobre la oración intercesora. La intercesión nos da la oportunidad de orar por todo el mundo, sin tener que ser una tarea demasiado pesada, sino por el contrario, debe ser llena de gozo, de paz, si no se entiende
que debe ser de esta manera, ni siquiera se va a iniciar la oración. Si nosotros no entendemos que nosotros debemos orar con gozo, con paz y orar por todo el mundo, entonces no, como dice, vamos, si se va a pensar que la oración es una carga, ni siquiera se va a iniciar la oración. Nosotros debemos ser como la iglesia de Antioquía, entrar a la oración de intercesión y alegrarnos de los frutos, como se alegraron en Antioquía cuando vieron a Pablo y a Bernabé, que regresaron contando y testimoniando cómo sus oraciones habían sido contestadas. Qué gozo, hermano, saber de que por quién se ora, se dé la respuesta, ¿no? Porque ahí también me han puesto a mí en el Facebook de la iglesia de Puerto Rico que le responda cómo me encuentro, cómo sigo. Entonces, ¿por qué? Porque hay que dar testimonio de lo que Dios está haciendo con nosotros. Las oraciones tienen que ser contestadas. Problemas de oración. Cuando oramos por las naciones lo hacemos en forma general porque sus necesidades requieren un acercamiento que está más allá de la visión de nuestra rutina diaria de oración. Entonces nosotros oramos en forma general, clamamos, por ejemplo en estos momentos los del terremoto de Nepal. Dicen que hay como 5.000 muertos diarios. ¿Qué estamos haciendo? Hemos intercedido por esa gente, hemos orado, hemos clamado por esa gente que ha perdido todo, que han perdido sus seres queridos, que se han quedado sin nada. Hermanos, ¿qué estamos haciendo como iglesia? Como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Preocupándonos por nosotros, preocupándonos por nuestras necesidades, preocupándonos por la casa, por la familia y por los demás que también son nuestra familia, o por los demás que son cargas que Dios también nos ha puesto. Tenemos que interceder, hermanos, tenemos que orar. Ideas erróneas sobre la oración. Muchos cristianos no creen o lo ven difícil que sus oraciones puedan marcar diferencia en los asuntos internacionales. Para ellos esto está más lejos que su razón, porque desconocen que la oración tiene poder. Cuando se desconoce que la oración tiene poder, hay dudas para orar. Ay, estoy orando por si acaso, estoy orando puede ser. En la noche me llama también una hermana y me dice: ay, estoy mal con las piernas, ¿qué puedo hacer? ¿No hay unas piernas de repuesto? Digo, claro que hay, porque el banco de órganos está en el cielo. Ahora, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te encuentras? ¿No? Sí, yo estoy orando, pero no recibo. Entonces pregúntale a Dios qué cosa es lo que Él quiere de ti. Comienza a orar y a preguntarle, ¿qué quiere Dios de ti? Es que muchas veces no sabemos nosotros, hermanos, orar, no sabemos interceder, no sabemos preguntarle a Dios. Esto generalmente procede de las ideas débiles y equivocadas sobre la naturaleza y la práctica de la oración. La oración no es un sentimiento o una actitud noble, no es una influencia que flota alrededor esperanzadamente para hacer a alguien algún bien. En la oración nosotros enfocamos o representamos el propósito y el poder de Dios sobre un punto específico de necesidad. Hermanos, ¿estamos entendiendo? En la oración nosotros enfocamos o representamos el propósito y el poder de Dios sobre un punto específico de necesidad. Entonces, si eso se enfoca, hermanos, tenemos que orar convencidos de que lo que estamos pidiendo, Dios ya lo hizo, ¿no? Dios nos ha dado el privilegio y la responsabilidad de realizar su voluntad, tanto en la tierra como en el cielo. Él nos promete respaldar nuestras oraciones de fe con su poder y autoridad. Él nos promete respaldar. Entonces, nosotros no oramos en el aire. Nosotros no solamente lo hacemos en nuestras fuerzas, sino lo hacemos seguros, con toda confianza de que Dios nos está respaldando. Duda y desánimo. Sin Él no podemos, pero sin nosotros, Él no lo hará. Sin Él no podemos. ¿Entendemos? Sin Él, o sea, sin quién, sin Dios, no podemos. Pero sin nosotros, Él tampoco lo hará. Entonces nosotros tenemos que estar en esa comunión con Dios. Tenemos que estar en esa comunión permanente porque Dios nos necesita.
porque Dios va a obrar a través nuestro, ¿sí o no? A través de nuestras oraciones, a través de la intercesión, es como Dios comienza a hacer lo que estamos pidiendo. Amén. La oración libera el poder de Dios. Por eso el diablo o no desea que oremos y por todos los medios nos desanima de cualquier manera que puedan. Nos hace sentir que nuestras oraciones son demasiado cortas, demasiado débiles o demasiado pequeñas para tener un efecto real sobre asuntos tan amplios y tan lejanos como los asuntos extranjeros. No se debe temer por las acciones y reacciones de las naciones extranjeras, porque lo que habrá de ser, será. Como no siempre se tiene respuestas a nuestras oraciones a favor de las naciones, el diablo siembra duda para que se aparten estas oraciones. Nuestras oraciones diarias por los asuntos que tenemos a la mano, vemos las respuestas a nuestras oraciones con más rapidez. Esto edifica y anima nuestra fe. Antes de que el propósito de Dios pueda ser llevado a cabo plenamente, los asuntos del mundo pueden exigir mayores periodos de tiempo de oración. Y pueden suceder muchas cosas en las oraciones sin que nos demos cuenta, debido a que estamos lejos del escenario en que acontece. El plan y el proceso divino están a menudo más allá de nuestras perspectivas, ya que los caminos de Dios no son siempre nuestros caminos. Entonces nosotros tenemos que orar, tenemos que interceder sin mirar el tiempo, sin tener ese temor de que sí me responderán. Ahí estamos orando y quién sabe si llegarán las oraciones a Dios. ¿Saben cuándo hay duda, hermano? Cuando tú no tienes comunión con Dios. Cuando tú no oras, no tienes ni tu devocional, entonces hay duda de que en el momento de necesidad le pidas algo y que te temes de que Dios te responda. Pero si tú eres una persona de oración, una persona que le has entregado a Dios tu vida, desde la mañana, desde que abres tus ojos, entregas tu día y todo lo que tú tienes que hacer, con toda confianza, hermano, tú ora, intercede. Y si te encuentras algún herido, algún enfermo, ahí en la calle, a la pasarita, impon manos y vas a ver lo que Dios hace. ¿Por qué? Porque hay la comunión. Entonces su poder y su autoridad está trabajando en ti. Amén. El apóstol Pablo nos dice que los profetas del Antiguo Testamento no previeron plenamente el ministerio de la iglesia, ni pensaron que los judíos y gentiles iban a llegar a convertirse en un cuerpo en Cristo Jesús. Estaban totalmente fuera de su línea de pensamiento. Ellos no pensaban que los gentiles ni los judíos iban a recibir a Cristo, iban a creer en Dios, iban a formar la iglesia en ese tiempo. El principio se aplica todavía hoy a nosotros. Dios contesta nuestras oraciones a su manera y en su tiempo. Recuerden eso. No, tu oración nunca se va a quedar en el aire. Tu oración nunca se va a quedar sin respuesta. Dios tiene su momento y tiene su tiempo. A veces lo sabemos, pero a veces no. Lo que sí sabemos es que en Él ha prometido contestar nuestras oraciones cuando oremos en fe y obediencia. Si nosotros no tenemos fe, quiere decir que no creemos en Dios, y es más, no tenemos a Dios en nosotros. Si no le obedecemos, decimos que no nos importa lo que Él nos diga, no lo tomamos en cuenta, ¿no? Entonces acá nos habla de que tenemos que orar en fe y en obediencia. Motivos erróneos. En la oración intercesora, los motivos equivocados por los cuales estamos pidiendo son la fuente de dificultad u obstáculos para nuestra oración. Si oramos por el sentido del deber legalista, es decir, porque lo debes hacer para cumplir con alguien con quien te has comprometido, pero lo haces únicamente para no quedar como mentiroso, esta oración se convertirá pronto en una carga sin vida, ya que la verdadera intercesión tiene que venir de un corazón y una mente motivada por el Espíritu Santo. Así es que, hermanos, hermana,
mí, mire, estoy pasando tal cosa. Ah, sí, bueno, sí voy a orar. ¿Ya? Y de pasadita, Señor, te traigo a mi hermana, Señor, estoy orando, tú sabes lo que está pasando, Señor, bendito Dios, no la desampares y gracias, Señor. ¿Ah? Te uniste con el Espíritu Santo para hacer esa oración. Es lo que nos está diciendo acá. Que esa oración, como que no tiene sentido, si es que tu corazón y tu mente no están motivadas por el Espíritu Santo. Entonces, yo pienso que esa oración tiene poder cuando nosotros estamos unidos con el Espíritu, cuando nosotros sí estamos todo el día con el Señor, cuando nosotros estamos orando desde que nos abrimos nuestros ojos. ¿Saben qué? Nuestra vida es vida de oración, no es vida de conjugatería, es vida de oración. Hasta lo que tú mueves un papel es oración, hasta lo que tú haces es oración, hermano, porque el Espíritu es quien está guiando tu vida. Conjugatería es otra cosa, ya están golpeando el pecho y pidiéndole perdón a cada rato al Señor. Y ¿por qué? Porque a cada rato pecas, a cada rato caes. Ahí ya no está el Espíritu Santo. Pero cuando se lleva una vida de comunión con Dios y el Espíritu está de la mano contigo, hermano, todo lo que tú emprendas, todo te irá bien, todo. Y tu oración sube inmediatamente a la presencia de Dios. Los métodos equivocados pueden derrotar nuestra oración y los deseos de continuar en ella. Nuestro enemigo nos empujará de un extremo a otro y si no logra evitar que oremos, tratará de que nuestras oraciones sean tan demasiadas, tibias y generales hasta saber si Dios nos contesta o no. Si decimos una oración, Dios bendiga a nuestra familia, nuestra nación, al mundo, etc., esta no es una oración muy satisfactoria, ni para nosotros ni para Dios, porque la fe siempre busca encontrar un punto de referencia, sabiendo que con la oración específica viene un sentido de expectación definida. Con la oración específica viene un sentido de expectación definida. Entonces, ¿cómo estamos orando? Debemos hacer esas oraciones específicas para poder ver los resultados. Cuando oramos por una larga lista de oraciones específicas sin la dirección del Espíritu Santo o sin ningún orden práctico, esta puede convertirse en algo aburrido, cansado, y terminan durmiéndose los que están acompañando esta oración. Jesús advirtió sobre la práctica de repeticiones vanas. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos, dice aquí, se quedan dormidos? ¿Saben qué? Hay una forma de orar. La forma de orar es que un hermano está intercediendo, está pidiendo y los demás están siguiendo la oración. No es que un hermano ora, los demás se quedan sentados calladitos, que termine de orar ese hermano. O está orando el hermano y el otro está haciendo otra oración por su cuenta. No, todos tenemos que estar unidos en un mismo sentir, en un mismo momento. Todos, dice que donde nos ponemos de acuerdo, ¿no? La oración tiene poder. Pero tenemos que estar todos de acuerdo. Y no, hermano, así, sí, Señor, ya, Señor, sí, Señor, ya, Señor. Y ese sí, Señor, ya, Señor, terminan durmiéndose y repitiendo de aquí para afuera, pero su corazón no está con el fuego para poder seguir. Sí, Señor, intercedemos y apoyamos y te pedimos. O sea, el Espíritu mismo en nuestro corazón haciéndose uno con todos, hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, seguimos en Mateo 6:7. Mateo 6:7. Lo vemos en la Biblia, pero porque no lo tenemos. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Amén. O sea, la oración no es para estar repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, ¿no? Sino orar, clamar, se pide y luego se cree, se agradece y seguimos, pero todos en un mismo
mismo sentir. No está repite o decir una, como dicen, van las palabrerías, porque solamente se repite sin sentir. Si tú oras sin sentir, tú oras sin que tu corazón esté unido, vuelvo a repetir, al Espíritu Santo, entonces solamente estás hablando en tu carne. ¿Amén? Tenemos que saber lo que es la oración de intercesión real y cómo funciona de una manera personal y práctica. Tenemos que entender de qué manera se ora, de qué manera. La definición del término intercesión. Intercesión es orar a través de otros, bajo el poder y la dirección del Espíritu, sabiendo que habrá resultados divinos. Es orar a través de otros. O sea, nosotros intercedemos por otra persona. Hemos orado al inicio, ¿verdad? Hemos orado y hemos pedido por la salud de nuestra hermana Nelly. ¿Sí o no? ¿Qué hemos hecho? ¿Todos nos hemos puesto de acuerdo? Sí. ¿Todos hemos orado lo mismo? Sí. Entonces, esta es una oración de intercesión que ella misma clama a Dios. Ella misma lo está pidiendo y nosotros estamos respaldando. Amén. Bajo el poder y la dirección del Espíritu Santo. Y sabemos que van a haber resultados, ¿no? Porque aquí dice que habrá resultados. Definición a estas tres partes: orando a favor de otros. Esto significa que orar por algún familiar aparte de uno mismo, o un amigo o una persona muy querida por usted, por su bienestar físico y espiritual que usted se preocupa. Y si esa persona ni siquiera usted le conoce personalmente, o puede ser alguien que vive en un país lejano o extranjero, o tal vez sea un misionero en ese país, pudiera ser aún el país mismo de nosotros, la idea básica de la intercesión es que es oración a favor de alguien o algo, además de usted y su patria. Entonces tenemos que tener conciencia nosotros de que estamos orando e intercediendo nosotros a favor de, con el poder y la dirección del Espíritu. En la oración de intercesión tiene que incluirse o pedir la ayuda y dirección del Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos dice que el Espíritu Santo nos ayuda y siempre está dispuesto a dirigirnos cuando no sabemos exactamente cómo o por qué cosa orar. Nosotros no podemos orar, no podemos caminar, en otras palabras, no podemos vivir sin el Espíritu Santo. O de poder podemos, pero no debemos, porque el Espíritu siempre está con nosotros, listo y esperando que nosotros le ocupemos, le pidamos el servicio, ¿no? Entonces entramos a Romanos 8, 26 y 27. Romanos 8, 26 y 27. Gloria a Dios. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, es el Espíritu mismo intercediendo por nosotros. El Espíritu mismo, ¿no? Él está con nosotros, nos enseña, nos guía, nos pone palabras en la boca. ¿Recuerdan cuando estudiamos las clases de oración? No sé, las que tuvimos, ¿no? Que decía que primero había que llamar, dar la bienvenida al Espíritu Santo, para luego entrar con Él a la presencia del Padre. Y Él pone las palabras en nuestra boca para saber de qué manera nos vamos a dirigir al Padre. Y acá nos está confirmando lo mismo. Hay muchos asuntos que no comprendemos y en estas ocasiones es satisfactorio que tenemos un ayudador que dirigirá nuestras oraciones según la voluntad de Dios. Hay momentos en que el Espíritu Santo no solo dirigirá nuestras oraciones, sino que también las impulsará. Cuando oramos muchas veces, Dios nos pone ciertas personas a nuestra mente
o nos da visiones. Se debe tomar esos pensamientos o visiones muy seriamente. Es la voz del Espíritu Santo nos dice: ore por esta persona ahora mismo. Este es su llamado divino para la intercesión, y no lo posponga. Inmediatamente tenemos que interceder, porque no sabemos qué es lo que está sucediendo o qué es lo que le va a pasar a esa persona. Pero tenemos nosotros que inmediatamente ponernos, dejar por lo que estábamos intercediendo y pasar a lo que Dios nos está mostrando. Nosotros vemos que la intercesión del Espíritu Santo nos dice cuándo, cómo y por quién orar, sabiendo que ocurrirán resultados divinos. La intercesión hace diferencias. La oración cambia las cosas. La oración intercesora es la causa que produce el efecto. Hay un resultado divino que no puede venir de otra manera. La mente natural del hombre no acepta que la oración puede hacer diferencias en nuestras vidas y en nuestro mundo. Muchas religiones paganas, repito, que la mente natural del hombre no acepta que la oración puede hacer diferencias en nuestras vidas y en nuestro mundo. Y eso es lo que muchas religiones paganas lo creen y lo hagan, ¿no? Las religiones paganas piensan y creen que nosotros somos víctimas de nuestras circunstancias, sin ayuda o sin esperanza. Lo mismo el mundo con sus ideas y sentimientos tan profundos y oscuros, que el destino está fijado, que el futuro está dispuesto y no hay nada que podamos hacer al respecto. Ellos creen que solo podemos someternos a los asuntos del mundo tal y como son, porque no se pueden cambiar. Uno puede luchar por un destino que ya ha sido determinado. Jesús enseñó lo contrario con su vida, muerte y resurrección. Probar que este mundo puede ser redimido, puede ser devuelto al propósito y plan original de Dios. Todo no está perdido. No estamos condenados a morir, sino destinados a vivir. Cuando Cristo vino a esta tierra, dejó al descubierto la mentira del diablo y nos llamó a una vida de fe, esperanza y amor. Nos dio el derecho de orar como Él lo hizo. Sus oraciones tenían el efecto de cambiar la vida y sacudir la tierra. Este mundo nunca sería el mismo. Primero, Jesús tuvo que venir, asegurarse y exponer al hombre de tinieblas y a la oscuridad que había en el hombre. Jesús le hizo frente al diablo y así tenemos que hacerlo nosotros. Entonces aquí, como el mundo piensa y el mundo cree que como ya todo está establecido, que como ya todo está hecho, nadie lo puede cambiar. Piensan de que inclusive hasta el destino de la persona ya está totalmente hecho. Ya terminó, ya estudió, ya caminó, ya vivió. Piensan que ahí, ese es todo su mundo y que ni las oraciones lo van a hacer cambiar. Falso. Porque las oraciones de aquí, de nuestro país, nosotros podemos ver. ¿Recuerdan ustedes en la época de Sendero cómo vivíamos? ¿Y qué hizo la iglesia? ¿No se unió en oración? Oraban día y noche, vigilias en todas las iglesias. ¿Y qué sucedió? ¿No hemos visto el cambio? ¿No hemos visto cómo terminó? Dios usa a quien sea, hermano, para responder a las oraciones. Él puede usar hasta el peor, hasta el más vil, hasta el más despreciado, para cumplir con las oraciones que su pueblo ha hecho. Así que el mundo eso no lo entiende. El mundo mira y dice: no, fueron los militares. No, el mundo entiende de que lo hicieron de esta manera, de la otra manera, que hubo crímenes, que, en fin, de tanta manera. ¿Saben qué? Yo me pongo un cierre en la boca y digo: gracias, Señor, porque yo sí creo lo que Dios hizo. Que el mundo crea lo que ellos ven, porque ellos solamente creen en lo que sus ojos miran, ¿no? El mundo cree en lo que ellos saben, en lo que ellos creen que ya están con el conocimiento completo y que no necesitan nada. Pero nosotros sabemos que tenemos cambio. Y si no, ustedes recuerdan a quién le dijo Dios que prepare
todas sus cosas, su familia y todo, porque esa noche iba y ya se iba a morir, iba a dormir. ¿Se acuerdan? Creo que fue a, no sé si a Jeremías, creo, ¿no? ¿A quién fue? Fue uno de... No. Fue uno de... A un sacerdote. Claro, era un sacerdote, no sé si fue Nehemías, no sé quién fue, pero alguno de ellos fue. ¿Y él qué hizo? Sí, me parece que fue Jeremías. ¿Qué dice el profeta yo? El profeta yo. ¿Lloró? Jeremías. Y le regaló 15 años. No, a Ezequiel le dio 15 A años. Ezequiel, no. No, Ezequías. Bueno, alguien, no estamos aquí adivinando en este momento, pero fue a uno, en la Biblia nos habla de aquel que le dijo que ya se aliste para dejar este mundo. ¿Y él qué hizo? Isaías le dijo a Ezequías, Él oró, se echó en su cama y pidió que le dejara más tiempo, que le diera más tiempo de vida, que todavía no quería partir, y le dio 15 años más. Entonces él cambió, ¿no? En su oración cambió aún lo que Dios ya había tenido destinado. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos pensar y creer, ¿no?, que Dios mueve y cambia todo? ¿Por qué? Porque todo es creación de Dios. Amén. Así es. Gloria a Dios. Intercesión y guerra o batalla espiritual. Fuerzas espirituales. Nosotros no nos oponemos al diablo en todo lo que no es de Dios. Y nos encontramos envueltos en una batalla espiritual. Batalla. Guerra no, porque Cristo hizo y venció la última guerra. Nosotros solamente tenemos que batallar con lo que el diablo nos quiere engañar, porque ya todo fue cumplido. ¿Sí? Todo se cumplió en la cruz. Gloria a Dios. Aleluya. Para que la ganemos, tenemos que saber qué fuerzas espirituales están en operación. Para que ganemos la batalla, tenemos que saber qué fuerzas espirituales están operando. Hay tres fuerzas. Uno es el espíritu de las tinieblas, el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. La relación del hombre con las fuerzas espirituales. El hombre sujeto al poder de Satanás. El diablo es el que encabeza el espíritu de las tinieblas. Esto no es una idea divertida. Nos enfrentamos a una personalidad cruel y astuta que se opone a Dios y a su divino propósito. Dios creó al hombre con un propósito santo en su mente, pero no debemos sorprendernos que el hombre se convierta en el objeto de su ataque. Satán odia todo lo que revela algo de la imagen o el plan divino de Dios. Esta fue la razón por lo que tomó la forma de serpiente y engañó a Eva, haciendo caer a Adán del estado perfecto, y perdería la autoridad que Dios le adjudicó a ambos. Desde ese entonces el hombre estuvo sujeto a Satanás y a su naturaleza caída. Entonces, ¿desde cuándo el hombre quedó sujeto a Satanás? Desde que cayó Adán. Desde que él cayó, entregó prácticamente a toda la creación de Dios, se la entregó a Satanás. Desde ese momento, ¿no? Y cuando Dios le había dado la autoridad, le había dado el poder, lo había puesto para que él se enseñoree en todo lo que Dios había creado, él se lo pasó a Satanás. El hombre sujeto al poder de la carne, la parte sensual del hombre, su alma, su voluntad, su mente, sus emociones y sentidos, aparte del Espíritu de Dios, es denominada en las Escrituras la carne. Aún sin la ayuda directa del diablo, hay mucha energía impía en la carne para destrozar nuestras vidas. Así que no todo tiene la culpa el diablo, ¿no? Porque también la carne misma es la que muchas veces salta, ¿no?,
y después se le echa la culpa a Satanás. El hombre, con todos sus logros terrenales más sobresalientes en su mejor tiempo, ya sea un científico, un químico, lingüista, haya acumulado mucho dinero, está condenado a muerte eterna debido a su caída, y todo al final están destinados a convertirse en polvo. La situación del hombre sería un cuadro bastante oscuro, tenebroso y triste, si no hubiera sido por el radiante destello de la gloriosa luz del Señor Jesucristo. El hombre gobierna a través del Espíritu Santo. Jesús vino a este mundo oscuro para introducir el don de la gracia. El Espíritu Santo de Dios es el poder de ese Espíritu dador de vida. El hombre puede gobernar una vez más sobre las fuerzas de las tinieblas de muerte y corrupción. Nos colocamos bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo cuando nos sometemos a Él. Jesucristo nos ha librado de manera que podamos actuar como sus agentes y llevar esa misma libertad a las vidas de otros. Él nos ha redimido, comprado y devuelto el propósito divino de Dios, de manera que podamos llegar a ser ministros de su gracia redentora a través de todo el mundo. Cristo Jesús vino y nos rescató. Él nos volvió a comprar. Él nos compró a Satanás todo lo que Él tenía, todo lo que Dios había creado. Entonces nos entregó, al morir en la cruz, nos entregó el todo. Esto es de ustedes, esto se lo dejo, porque yo ya lo pagué con mi sangre. Es lo que dijo Jesús, lo que Él nos entregó. ¿Para qué? Porque Él quiere que lleguemos a ser grandes ministros de Él, ¿no? Ministros de su gracia redentora, y no solamente en el lugar en el que vives o en el lugar en el que estás, sino en todo el mundo. Intercesión es una palabra, una poderosa arma. Este llamado divino lo cumplimos de dos maneras: a través de la oración y el ministerio en ese orden. La oración intercesora prepara el camino y aclara la neblina para el ministerio efectivo. Quebranta el poder de las tinieblas del diablo que oscurece los corazones y las mentes de los hombres. Con la oración se sostiene a los misioneros enviados de Dios a predicar las buenas nuevas del Evangelio a todo el mundo. Ellos pueden tocar, amar, servir, dar, ayudar y compartir la vida de Dios viviente con todo el poder y la autoridad de su Santo Espíritu. Nosotros podemos hoy día definir como una comunidad de creyentes que se entregan a la oración y se comprometen a ministrar el Evangelio como una iglesia de éxito. De esta manera operó la iglesia de Antioquía. Esta iglesia fue enseñada, preparada en los caminos de Dios, y sus miembros procuraban obedecer su palabra y esperar en Él. Cuando lo hicieron, Dios dijo: voy a cambiar el mundo a vuestro alrededor y voy a utilizarlos a ustedes para hacerlo. Ellos se dieron cuenta que el cambio requería ayuno y oración, y enviar misioneros al campo. Obedecieron y el mundo fue cambiado. Lo que ellos se prepararon, lo que ellos aprendieron, fue para salir y dar. Ellos no se quedaron únicamente con el conocimiento, sino al contrario. Ellos dijeron: bueno, ya sabemos, ya estamos preparados, y ahora nos envían, nosotros solamente obedecemos. Es lo que nosotros también tenemos que hacer, hermano. Nosotros de igual manera obedecer lo que Dios nos ha mandado hacer. La historia de la iglesia de Antioquía giró sobre la base del servicio de oración en Antioquía de Siria hace 2000 años. Fue la mano de Dios que sacó la civilización de la oscuridad pagana. La plaga, la pobreza y la desesperación puede ser trazada hasta ese tiempo de oración intercesora. El curso de la historia humana puede cambiar cuando el ministerio de oración buscan la mente de Dios y son obedientes a su voluntad. Nosotros podemos cambiar, hermano. Nosotros, mediante la oración, nosotros podemos visualizar lo que humanamente no se puede. Podemos ver lo que otros no ven, porque Dios nos respalda
la oración es la que nos enseña y el Espíritu Santo es el que nos revela. Nuestra salvación a menudo es vista solamente como un escape de un mundo inicuo que está condenado a la destrucción. Dios desea alcanzar al mundo con su amor y gracia de la misma manera en que nos ha alcanzado a nosotros. Y esto solo puede hacerlo con creyentes que oren y obedezcan, y a raíz de ello permiten que Dios trabaje. Si nosotros no obedecemos, si nosotros no oramos, ¿qué podemos hacer, hermanos? ¿Podemos ver cambios? Ni siquiera en nuestras vidas, ¿no? Porque no oramos. 3 conceptos importantes en la intercesión. Las 3 palabras suenan muy similares, pero cada una tiene un significado muy especial. Intervención, intersección e intersección con C. Una con C, otra con P. Intervención. Intervenir significa entrar en una situación con el propósito divino en mente. Jesús entró en nuestro mundo para que pudiéramos conocer y experimentar el propósito redentor de Dios para la humanidad. Jesús tenía autoridad para hacerlo, y hecho esto, colocó bajo sus pies los poderes de las tinieblas. Mateo 28, 18. Mateo 28, 18, hermanos, ¿quién lo lee? ¿Quién lo tiene? Acá no figuramos. A ver, ven, hermano. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Jesús se acercó y le dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo que decía, esa potestad nos fue transmitida también a nosotros, ¿verdad? Juan, ahora nosotros somos enviados al mundo con la misma autoridad. Juan 20, 21. Ahora nos envía al mismo mundo con la misma autoridad. Como el Padre me ha enviado, así os envío yo. Mira, te he dado autoridad y poder para hollar serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo. Nada os podrá dañar. Lucas 10, 19. ¿No? Aquí está, a ver, hermanos, están los dos aquí. Confírmalo. Lucas 10, 19. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. Entonces tenemos la autoridad y el poder, ¿sí? Entonces no podemos tener temor ni miedo, hermano. Nos ha entregado a todos, y todos somos todos. No hay uno que diga: no, yo sí puedo orar por los enfermos, y él no. Y el otro va a decir: no, yo no puedo orar. Todos, hermano. Todos podemos orar por los enfermos. Y estamos viendo que hasta los niños oran, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros no hacerlo? Jesús nos está diciendo: vosotros sois miembros de mi cuerpo. Si estas cosas malas van a ser mantenidas bajo vuestros pies, tenéis que pisarlas. Cuando vean a las fuerzas malas del mundo, el demonio y la carne obrando, tienen la autoridad de intervenir. No sean pasivos ni indiferentes. O sea que nosotros no podemos estar tranquilos, hermano, sino al contrario, ¿no? Tenemos ahí en ese momento que entrar con todo el fuego y el poder del Espíritu de Dios. Te preguntarás: ¿qué podemos hacer? Orar. Y tal vez responderías: ya hemos orado. ¿Qué podemos hacer? Te responde: orar. Entonces, obedecer, seguir orando. La intercesión es el terreno desde el cual viene la dirección divina.
Recuerden, la iglesia en Antioquía ayunó, oró, escuchó la voz del Espíritu y obedeció su orden. Después de hacer esto ante Dios, Él le respondió: si aún te preguntas lo que debes hacer, tal vez necesites examinarte la calidad y la profundidad de tu vida de oración. Hay muchos que dicen: no, este hermano de oración. Así, este hermano de oración. ¿Y tú qué eres? ¿Y tú qué eres? Todos somos de oración, hermanos. Todos somos de oración. Y recuerden que con la oración podemos derribar fortalezas nosotros. Derribamos fortalezas y todo lo que se está interponiendo entre tu vida y la vida de quien sea, en la oración tiene poder. Intersección es el lugar donde dos caminos se encuentran y se cruzan el uno al otro. A veces se le llama encrucijada. Toda clase de gente pondrá Dios en tu camino, lugares y sucesos con sus necesidades y problemas, cruzando nuestros caminos. En los lugares de reunión, cuando llevamos la victoria y el poder, estos se convierten en encrucijadas divinas. La oración es lo que lleva el poder de la cruz de Cristo a los lugares problemáticos de nuestro globo terrestre. La oración es lo que lleva el poder de la cruz de Cristo. ¿A dónde? A los lugares donde no podemos entrar, a los lugares donde no nos podemos movilizar. Tu oración desde el lugar donde estás tiene poder para derribar todo lo que se esté presentando alrededor tuyo. Cristo hizo todo por nosotros. Nos entregó la salvación. El principio se ve claramente en el plan de salvación. Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Esa fue la parte de Dios. Nuestra parte es venir a Dios en oración y confesar tanto nuestro pecado como la obra salvadora del Hijo de Dios. Entonces, si Cristo vino y nos salvó a nosotros, ahora nosotros tenemos que ir y salvar a los que todavía no conocen a Cristo, a los que todavía no han recibido. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Debemos llevar nuestras vidas a Jesús en oración para que el poder de la cruz nos toque. Esta es nuestra parte: orar y llevar buenas nuevas a otros. Hay muchos en el mundo diario de nuestras vidas que saben poco del amor de Dios o su poder. No saben cómo acercarse a Él en oración. Necesitan de alguien que pueda orar a su favor. Las necesidades empiezan en nuestro propio vecindario y se extienden a todo el mundo. Entonces, hermanos, ¿cómo es que nosotros tenemos que caminar? En oración. Cuando un amigo está enfermo o afrontando un divorcio, la situación de las drogas en nuestras escuelas locales, el crimen que está en nuestra ciudad, las crisis que suceden en nuestros gobiernos locales y nacionales, la pérdida de la libertad personal y religiosa en bloques completos de naciones, el hambre y la enfermedad mundial, etcétera, etcétera. Estos son encrucijadas de la experiencia humana en que nuestra oración puede determinar el resultado. Dios está levantando un ejército de guerreros de oración a través de las naciones y alrededor del mundo. Se están uniendo por millares, decenas de millares e incluso centenares de millares como verdaderos soldados de la cruz. Esto significa que en cualquier momento que oremos nos convertimos en parte de una reunión de oración que está creciendo en tamaño y que nunca terminará hasta que Jesús venga. Esto no es algo pequeño, porque es la clave para el avivamiento del tiempo final de Dios, que va a extenderse por todo el mundo. Una de las llaves del reino es la oración intercesora. Las mismas puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia de Jesucristo cuando está de rodillas. Muchos dirán, pero se tiene que hacer algo más que orar. El autor de este libro dice que nunca ha visto gente que solo orara y se acabó. No sería así si en realidad se ora.
como en Antioquía la oración y el ministerio siempre eran juntos. Hay muchos hermanos que se mantienen ocupados en muchas cosas, pero no oran. Y estas personas sin oración nunca son productivas. Todo lo que haces es para sí mismo y se desgastan con muy pocos resultados que demostrar por tantos esfuerzos hechos. El ministerio y la oración siempre tienen que ir juntos. Interceptación, victoria, significa detener, apoderarse y aún invertir la dirección de algo. Vemos un juego de fútbol que la pelota es llevada por los jugadores que la mueven de un lugar a otro, llevándola de una meta a otra, y el equipo que empezó creyendo que tenía la victoria es cambiada por la intercepción de los jugadores, y el otro equipo es el que gana. La oración intercesora hace lo mismo. El enemigo está viniendo como un diluvio. La situación parece sin esperanza. Luego alguien entra en la intervención, aplica el poder de la cruz a través de la oración, que es la intercesión, y la situación pasa a las manos de Dios. De esa manera la circunstancia sufre una total reversión, que es la interceptación. Lo que parecía como una victoria para el diablo se convierte en un triunfo para el Señor. Este es el poder del reino en acción. Pablo y Bernabé regresaron de su viaje misionero de Chipre y Asia Menor y trajeron muchas interceptaciones o victorias que las compartían con los que habían sostenido con oración. Hechos 14 del 26 al 28. A ver, hermano, si lo puedes leer. Hechos 14 del 26 al 28. Lo tiene Hechos 14 del 26 al 28. Amén. A ver. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Amén. Gloria a Dios. Entonces ellos trajeron el testimonio, ellos trajeron y vinieron contando, alegres, cantando de lo que habían hecho, y todo esto lo habían tenido que compartir, dice, con quienes lo habían sostenido en oración. Los tres principios de intercesión, bien para ellos y también obrarán bien para nosotros. Hermanos, la oración. Cuando te preguntan, ¿tú quién eres? Yo soy cristiano, yo soy oración. ¿Ah? Porque tiene que ser así, no debemos de dejar nosotros pasar lo que Dios nos está entregando. Estamos viendo el poder que tiene la oración. Así que esta iglesia tiene que crecer. ¿Por qué no crece? Porque no hay oración, hermano. Ahora sí podemos entenderlo, ¿no? ¿Qué hace orando uno? ¿Qué hace orando la cabeza sola y el resto de la iglesia? ¿Qué hacemos, hermano? Entonces tenemos que seguir, avanzar y hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Que Dios nos bendiga. ¿Ya? ¿Ven? El cuestionario 34, pregunta 1. Ayunar es una manera de decir. 2. ¿Cuál es la parte que representamos en enfocar el propósito y el poder de Dios sobre un punto específico de necesidad? 3. ¿Cuál es la idea que estaba totalmente fuera de las líneas de pensamiento de los profetas del Antiguo Testamento? 4.
¿De dónde tiene que venir la verdadera intercesión? 5. ¿Cómo puede ser definida la intercesión? 6. ¿Qué probaron la vida, muerte y resurrección de Jesús? 7. ¿Cuáles son las fuerzas espirituales que están en operación? 8. ¿Por qué el hombre es el objeto de ataque de Satán? 9. ¿A través de cuáles maneras cumplimos el llamado divino de intercesión? 10. ¿De cuál terreno viene la dirección divina?